Chicos, aficionados a los juegos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Brisky. El día de hoy volvemos al juego de The Witcher 3 Wild Hunt, en el cual por supuesto vamos a continuar la historia. ¿Qué estamos haciendo con respecto a nuestra querida amiga Trish? Que por cierto la vamos a ayudar el día de hoy. Voy a intentar hacer esta misión completa, espero que podamos hacerlo. El tiempo, pues como siempre, es el mismo de casi toda la vida. Hoy sí tengo un poquito de tiempo, así que voy a tratar de compensar un poquito también aquello que nos hemos fallado o que he dejado de lado por algún momento. Voy a intentar ver. Estamos en nivel 17, así que por cuestiones de nivel voy a guardar esto aquí. Voy a guardar las armas. Estamos en nivel 16, perdón, y todavía no somos nivel 17, así que voy a dejar esto aquí para no venderlo, digámoslo de esa manera. Y de hecho quiero ver algo si tengo. No tengo ninguna de estas, así que se queda acá. Y hago esto porque, como dije, pues quiero hacer un poquito de uno y un poquito de todo. Estas serían cortesanas, así se le llaman a las mujeres de la buena voluntad en esa época. Bueno, así se le mencionaba. Sabemos bien quién son. Y bueno, tenemos que hablar con con Jaskier también, Rasputin, a ver. So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake atop a pyre. Ok, no preferías irte, se siente que acá solías tener riqueza. ¿Que ha pasado? Ven. Bueno, esto lo vamos a hacer después porque todavía realmente no. Oh, those Ok, big... vamos a cambiar aquí. Y creo que tenía que hablar con Priscilla y con Jaskier, que forman parte de la historia de ellos, pero... See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Ok, ya no se llamará Romeo Turriel. Y la coreografía, pues esto ya la coreografía la solucionamos. Ya vieron ustedes en un video pasado. Igual hicimos esto. Me gustaría preguntar por qué ya no lo llamaría más, pero cuestión de tiempo. Vamos a preguntarle cuándo es la nueva inauguración, pero bueno. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Está bonita. Thanks for everything. Don't mention it. Pues supongo que me va a pagar algo. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Pues vamos a decirle que sí, pero espero que no nos tardemos mucho, pero bueno. That's my boy. Le digo decir que sí, pero bueno, espero no tardar mucho porque The es mucho. foreman mentioned he saw you and Priscilla talking, He's all right. and she say anything about me? Sí, me dijo que estaba gordo y el día es mala, que alabó tu forma de razonar. No lo recuerdo porque lo preguntas. Luego hacer esto. Can't say I remember. Why do you ask? No reason. Well, well. Never thought I'd live to see the day. Dandelion living in monogamy. I've always been monogamous. Well, near enough. I just changed muses often. Priscilla, another one for your collection? No, she's its crowning glory. Bueno, estaba One muy... thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? Sí, claro, no le iba a decir... No me quedaron las cosas porque se me iba a salir mal. Late, of course. She knew how important this night was to me. Of course you did. Probably just making herself gorgeous. Takes time, you know. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Ask the dandelion. Priscilla, she's What? Speak, man. she's badly hurt. Been attacked. They took her to Valmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please.
Of course. Bueno, no me esperaba esto, pero lo de Priscila también... Me vine para acá por cuestiones de esto, pero... Priscilla. Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Así que no fue ni un robo, ¿quién... Bueno... ¿Quién le hizo esto? Bueno, eso no creo que lo sepa, pero esto sí... This was no ordinary attack. Creo que esta es la mejor manera, ¿no? Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Pues sí, Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. El médico está dentro aparte. Eso es bueno. Le voy a decir una cosa. Yo normalmente quizás preguntaría si se puede o no se puede, o si lo haría o no lo haría. Pero en este caso, pues le lastimaron a esta niña que de verdad me ha caído muy bien. Así que obviamente lo voy a hacer. Vamos rápido. By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Ok, bueno, vamos. De una vez, vamos a resolver esto. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. No, no creo que sea Gerard. Bueno, digo, quizá. Digo, no, que no, pero que eso sí. Ahora estoy pensando, ¿y si fue...? No sé. So, preventive medicine you practice in the sewers. Bueno, aquí voy a conseguir muchas cosas, ya me estoy dando cuenta que hay bastantes cosas acá que puedo agarrar. Vamos a ver si hay algo más antes de cualquier cosa. At no charge. Hear that? Been hearing it for a while. Aquí escuché algo. Ok, pero puedes por favor dejar de la batallita de lado. Hay algo más acá. ¿Cómo me ponen todo esto acá? Show me what you got. Oye, por cierto. Pero es que no me da el INRI. Pero es que... ¿Qué pasa con la sangre del carajo? Ok, necesito un poquito de meditación porque es que se me había olvidado esto. Vamos a meditar por una horita. Porque es que necesito... sí o sí recuperar la salud. Mejor que recuperar la comida. Que gastar comida, pues recuperamos salud. Cabrones que yo sabía que me iban a aparecer por acá, pero
Ahí vienen más. Veo uno acá, pero... ¡Brujo, pégale! Una bruja. Que no veo nada. No me deja ver, por Dios. Que no veo... No, la cámara me cambia. ¿En serio? ¡Pero pégale! ¿Qué carajo le pasa a este cabrón? ¿Qué no le pega? Es que no le pega, el puto cabrón no le pega. ¿Qué carajo le pasa? Es que de verdad que tener esto es difícil porque tengo que tener obligatoriamente la vaina para yo poder ver. Y no veo. No veo. O sea, tengo que tener esa antorcha en la mano. Y entonces cuando le quiero dar el golpe, que es el más fuerte, pues no se lo da. Entonces tengo que darle el golpe suavecito, pero el golpe fuerte no se lo da. Entonces estoy ahí como un idiota, porque esa es la palabra, estoy como un idiota intentando hacerlo y no puedo. La verdad que... O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Me masacró. De hecho, fíjense, de hecho no tengo... Tengo que recuperar la salud otra vez. ¿Qué pasó aquí? ¿Que no me dejó meditar o qué? Ahora sí. Voy a tener que hacerlo un par de veces. De hecho estoy empezando todo eso de nuevo. Bueno, el anterior no la van a ver, eso sí. Eso se lo digo una vez. Ya que estamos acá, el anterior no la van a ver. Pero es estúpido. O no sé si la vean o no. La verdad me... Acá. Que no veo. Que me puedes dejar. Por cierto. Vamos con... ¿Puedes por favor? Incendio. Vamos a darle. Pero es que me da... Te digo que me da durísimo. Tengo una especie de gas. Que me están matando el sangrado también. Vamos a ver. Estoy empezando a ver si me puedo curar o no. ¿En serio? Pégale, pero es que no le pega. No, es que ni siquiera con... casi me pega. Ahora sí. Él no le pega, pero a mí me pega con todo. Vamos acá, ahora sí. Es que no me deja. Me puedes quitar, cabrón, que no veo. Que no veo. Dios, mira cómo me tiene. Es que viene por mí. Lo único por el que viene es por mí. Dios santo. Yo necesito... ¿Listo? ¡Wow! Meditación, me tuve que gastar un poquito más. Pero no queda de otra. Dios. Qué difícil se me pone. ¿Y quién está aquí? Aquí veo dos. Veo dos. Por el momento son dos nada más. Come on. Pues no sé si llegas o no. Vamos a ver. Ok, va uno.
Listo, uno. No puedo moverme de acá. Blast it. I kill one, another takes its place. I know how you No me dejó nada feel, aquí. believe me. Voy con este. Este será el segundo. Listo. Ya no hay más. Por acá esto, lo que sea de acá, pues no lo agarro, no hay nada aquí. Voy por acá. Where to now? Up? Supongo que It's not far now. subir por acá. How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that can save. Uy, casi me caigo. You understand what a terrible blow that would be to a Trobritz? Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Supongo que tengo que ir por aquí. Y no viene el... Este señor por aquí. Ah, ya viene. Pensé que no venía a venir. Yo dije, oh, pues no viene, me deja ahí solo. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We Okay. seek the corpse of a dwarven woodcarver. Vamos por acá. Oye, que está bien que me tengan todo esto acá, pero bueno. No me esperaba esto. Y tengo que entrar por aquí. Uy, me asustó con este... cadáver sería este, ¿no? Supongo. Ok, vamos a llevarnos todo de acá. Y este es el cadáver a examinar. Wrong body type. Este no es el cuerpo, dijo. Ah, este es el cuerpo a examinar seguramente. Pero antes voy a llevar todo de aquí porque no sé si puedo, si me acuerdo después. Este sería el cuerpo, supongo yo. Looks like necrophages got to this one. Necrófagos. No hay más por acá. Supongo que iremos por acá. Hay por aquí, hay cositas. Se me fue un poquito el audio o son cosas mías, no sé. Pero bueno, vamos a ver. Guión, pues va, listo el guión que no lo sabía. Aquí, ¿qué hay? Estoy explorando todo. Pero no sé si hay algo más. Hay un cadáver allá y otro cadáver aquí. This isn't it. No sé qué dijo porque... dijo, es Snap, supongo que dijo este no es. Pero bueno. Por acá. Esto por acá, voy por aquí. Oye, que es increíble cuánto licor hay en una broma. Bueno, no sé. Sigue siendo alcohol y el alcohol, parte médica, pues funciona. Este es el que le falta, ¿no? Wrong body type. Let's keep looking. Este no es el cuerpo. Así que nos vamos de acá. Por aquí no es. Voy por acá. Supongo que estará aquí. Ok, vamos a ver. Ya esto... creo que no nos... este es el cuerpo. Fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Cabeza. Vamos. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Veamos otra cosa. Examinemos las cuencas. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. ¿Un carpintero? ¿De un carpintero? No sé. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's.
Le han cortado la laringe See también. this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Que otra cosa que vamos a ver el torso, a ver si vemos algo. Let's examine his torso. What have we here? Esto va a ser largo, porque es una conversación larga. Rib cage, and a scar the length of his stomach. Examinamos la herida del pecho, ¿verdad? Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. Yo pensé que iba a ser una mujer a la que encontrar, pero no, fue un hombre y enano, por cierto. Menos que no es nuestro amigo. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Ok, echan un vistazo a la cicatriz, vemos el abdomen. Scar. Wounds long and thin. An incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Ok, y el abdomen. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Ok, bueno, vamos a ver la garganta, otra cosa. Serían manos, piernas y genitales. Look at his Bueno, hands. vamos a ver qué hay de His las manos. belts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Ok, vamos con las piernas entonces. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. Pues sí, y de los genitales, que es lo His último. genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. Ya veremos. We'll see. Pull down his trousers and... Shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Ok, ya sé. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. Ok, ha sido un asesino ritual, ha sido un castigo, no hay motivo del asesino está loco. Prefiero no compartir. Yo creo que ha sido un castigo. Sure of one thing. This was punishment. Even the witch hunters don't engage in this kind of torture. What sin could possibly merit it? Only the murderer knows that. And it's the key to finding him. Or her. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly.
Ok, ¿dónde está el cadáver del carpintero? Ok. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Pues si tenía que haber recogido las cosas primero, no lo I hice. can cover for us. I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Ok, bueno, si él descubre algo nos dirá, entonces tenemos ya el trabajo hecho, pero bueno. Lo malo es que perdí lo que necesitaba conseguir. Tenía que haber recogido, pero bueno. Cosa como siempre digo. ¿Quién es Natter? Podrías haberme dicho que habla con él. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Pues sí. No voy a obligarte a hablar. Yo decidiré cuándo se acaba. Bueno, está bien. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? A encontrarlo. Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Entonces, me falta buscar otras cosas también. Tenemos que ir, bueno, por el momento, bueno, ya vamos a ir a lo de Priscila, ahora, a lo de esto, por lo menos para ir adelantando también el tema. Hay que buscar lo de las máscaras. Pero, oye, me molestó mucho lo de que le hicieron a la pobre Priscila, pobrecita. Tan bella y agradable que es ella y le hacen eso, por favor. No tiene sentido. Pero bueno, el que haya sido, les aseguro que si lo llego a ver, me las va a pagar bien pagadas, porque es que me voy a desquitar con todo el gusto y el orgullo del mundo. Que eso no se hace, por favor. Voy aquí a ver si puedo vender algo. Empezar a recuperar dinero. Sí, ya esto lo sabemos. Rapidito para aquí. Bueno, se lleva estos dos, que ya es cosas que no me interesan por el momento. Llévate la cerveza, que parece que tienen buena venta. Porque, a decir verdad, se las han llevado cada vez que vengo, nunca las tienen, ¿no? No importa quién se las deje. Eso es lo primero que venden. Libros, pues que le interesan los libros. Ahora no sé si me los he leído todos. Vamos a ver este de acá. Se va. Este de acá ya lo leí. Ya lo leí. Y aquí hay que tener cuidado con qué libros tengo. Porque aquí hay cosas de diferentes personalidades, ¿no? Entonces, hay cositas de Jennifer, por ejemplo. La alegre aventura de Muriel, para no tener que perder. Uy, creo que perdí lo de Jennifer. No, lo guardé, es cierto. Se me había olvidado, lo guardé, así que con confianza pudiera borrarlos. ¿Ok? Cierto que lo de Jennifer lo guardé para evitar que me confundiera. Se me había olvidado que lo había puesto en otro... En un pasado oscuro por allí escondido. Entonces vamos a aprovechar para salirnos de esto. Porque como dije, siempre digo, pues es mejor irse de acá. Y no ha pasado nada. Me queda algo más por aquí de que sería lo nuevo.
Salí de esto. Ok. Ah, no puedo... Solamente puedo comprar 3, pues listo. Le hemos quitado el dinero. No sé ni siquiera cuánto me quedó a mí porque no me fijé. Pero bueno, ya estoy más livianito de peso, lo cual es bueno también para pelea, para correr, para todo eso. Está genial. Lo único malo es que no podemos agarrar un caballo que veamos por ahí. Tenemos que llamar al nuestro. Tampoco estamos tan distantes. Y ya que me pinta distancia, voy a verificar esto por si acaso tengo que ir más lejos de lo debido. De hecho no voy tan lejos, voy aquí mismo, así que vamos a buscar esto que son las máscaras del baile, lo que vamos a utilizar para ir con Trish a bailar. Ajá, aquí por cierto, ya me iba por otro lado. Supongo que hablo con él. Ah, y este ya lo había hablado con él. Come to look over my spring collection, perhaps? Ok, a ver qué tiene disponible, pero... Bueno, yo pensé que... Of course. Debe tener unas máscaras. Ok, si mal, eran máscaras de zorro, ¿no era? Tenía que comprar. Máscara de lobo. Máscara de pájaro. Máscara de arlequín. Máscara de zorro de Trish. Ok, ese es para Trish. Arlequín y de pájaro. Entonces veamos aquí. Tenemos esta que es la máscara de lobo y la máscara de zorro. Ok, perfecto. Entonces tenía que comprar dos. No sé si son dos o una. Por cierto, déjenme ver algo aquí porque creo que tiene... Lo que pasa es que los jubones son... Ah, para esto me he visto yo. En vez de comprarlo me he visto yo. Yo ya tengo de estos, ¿no? Tengo todo esto guardado, así que ni modo. So long. ¿Ok? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Veamos. Ponte tu nuevo conjunto de jubón, pantalones y botas antes de ir a ver a Trish y llevarle la máscara de zorro a Trish. Ok, entonces tengo que ponerme un conjunto de ropa. Por cierto, no lo tengo aquí. Pudiera comprarlo, pero es que me da una percaza. Que no tengo... Es que tengo que comprarlo, tengo que comprarlo porque si no, no me dejan... Greeting. ¿Qué? Odio esto porque es que son muy caros, Jubón, elegante de cortesano, armadura ligera. A veces son niveles muy bajos. Bueno, también es que es barato, esa es la verdad. Camisa elegante. Estas están 365. Pero acá están 145, 160. Voy a poner este, jubón elegante de cortesano. Y tengo el traje, necesito el pantalón. Este 95. Voy con este. Y me quedaría el pantalón, el más barato que veo, 81, 81, 106. Serían estos. Estos serían los cambios que haría para esto, ¿no? Porque vamos a tener que ir a ver a actriz también. Todavía tenemos la misión del otro, pero vamos a cambiarnos. Que cosa no me gustaría cambiarme, pero bueno, ya que lo tenemos acá. Creo que esto ya lo había comprado, pero es que no importa. Bueno, ya está. Listo, ahora sí tenemos que llevarle la máscara a Trish. Podemos irnos para hacer esa misión también. Que no sé, de hecho, cuál... No sé qué haré, la verdad. A ver, necesito un caballete. No sé si consigo... Bueno, no debe tener nada porque apenas lo acabo de saquear. Y no he dejado pasar ni un día ni nada. Pero vamos por acá. Muchos mendigos en la calle. Ahora me pregunto, ¿me reuniré con Trish en su casa? ¿O en la casa donde está rentada? Creo que sí. Creo que es acá. Es acá, ¿verdad?
Si es acá, entramos por acá. ¿Y habrá algo nuevo? No. Bueno, ya paso por aquí como perro por mi casa. Voy a buscar a Trish en su habitación, que es el tercer piso, por cierto. Yo creo que todo esto no va a estar... No, no está, ya me lo saqué. Ya, una vez que lo saqueas, pues ya lo saqueaste y no te vuelve a aparecer. Trish debería estar aquí. Y en efecto, aquí está, hermosa, por cierto. Uy, muy hermosa que está. Me gusta el color verde, queda muy bien. Oh my, certainly took my request to heart. Mean you weren't being serious? Still got time to change. Don't you dare. You look great. You get everything? He comprado las máscaras. ¿Has averiguado algo más sobre Albert? Quiero... Vamos a ver. Learn anything else about Albert? Well, almost none of the mages have heard of him. An amateur, I guess. So why the interest? Temple guards first, then hunters? He's easy prey, and that's exactly why we should help him. Pues supongo que estamos listos. Vamos a irnos a hacerlo. Everything's ready. We can go. A shame events like this are so rare. Without them, I'd never get to see you dressed up. Damn doublets chafing my armpits, and it feels like they sewed wires into this. I'll be sure to admire your valiant suffering the whole time. Well then, shall we go? Es bonita, siempre lo he dicho, que este juego tiene... Se tuvo que haber hecho por panaderos, porque es que todas las mujeres son unos pastelitos, de verdad. Unos pastelitos bien bonitos. Bien deliciosos y provocativos. Greetings, my lord, my lady. We're Lady Ingrid Vegelbud's guests. Your invitation, please. La tiene ella, ¿no? All's in order. You'll find Lady Vegelbud in the estate's yard. Look for the parrot mask. One more thing. Leave your swords here, please. Creo que ha habido un error. Bien, está bien. Fine. A pleasant evening to you both. O sea, ¿por qué siempre me quitan las espadas? I haven't been outside the city in ages. ¿Voy a hablar con ella o qué? Well? Pues no sé, yo tengo que seguir porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer. Ah, no, soy yo el que tengo, que voy adelante. Come now, don't cry. After all, it's not the only one in the world. ¿Dónde está? ¿Se quedó atrás? Any way to treat an old mate? Refuse to acknowledge him? There's been a mistake. I don't know you, sir. Don't be foolish, Vivian. I'd recognize that mane anywhere. You might play the Great Dame now, but before that Baron Edward something pulled you from the gutter, you were a common... Enough. The lady said she doesn't know you. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit, moss-covered prick. So, the less they can, the more they pay. Is that it? ¿Le puedo cargar? Porque lo he buscado, 3 larguémonos de aquí. Me voy a retirar porque quiero caer. Bueno, no sé si quiero llamar I want to make a scene. Vivian! Hey! Oh, I liked you much better when you worked the carriages outside the passive flora. Tipo borracón. What a jackass. Sí, pero bueno, tú te lo buscaste. Borracho y todo. Me tengo que tengo que ir yo adelante. Pero no veo que me esté siguiendo. No veo que Trish me esté siguiendo. Ahora dije Vivian, ya se me pegó el nombre del carajo. Moritz, what are you doing here? Little Miss Marigold. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Yes, I missed you too. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Trish, no hemos venido para eso. No reaccionas. Vamos a decir que no hemos venido. Trish, not what we're here for. No, it's exactly why we're here. Well, Moritz? Join you? And just who would I join? Your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Pues ni modo. ¿Quién era? No me quedó bien.
Who is that? He's an old friend. His name's Moritz Diefenthal. Tell you the story later. Pues sí, me vale que me la cuentes. Supongo que pasaré por acá. Oh, let's look around. Pero yo veo que yo paso... Ah, ahí está. Yo veo que yo me muevo y no veo que ella se mueva. A ver si me está siguiendo. Y supongo que debería estar... Esta no es. Acá. Debe ser ella, sí. La máscara del oro. Excuse me a moment. Miss? Yes, it's me. The trout buyer? Oh, yes, of course. Please excuse the precautions, but perhaps we could speak somewhere in private. En privado en algún sitio, pues vamos. Thank you for agreeing to help. My valet warned me you might come with a friend. I'd prefer as few as possible knew of Albert's flight. But if you trust this man... Like no one else. Ok, vamos con Albert. Las cazadoras se han dejado ver. En la mente, vamos, si se han dejado ver. Any sign of the hunters recently? Since they attacked my servant at the market, none. All has been quiet. But I bribed a man of the temple guard. He claims there's more and more talk of Albert in the ranks. How did the guardsmen learn about your son's interests to begin with? Unfortunately, I cannot be sure Albert himself was not the source, merely boasting about an experiment. He's careless that way. Like his father, a kind man but a dimwit, devoured by an Arachus. I don't know if you've heard. Yeah, must have traveled far and wide. Hardly. He attempted to breed them. Perhaps I should be pleased Albert adopted alchemy as his hobby, a safe one, relatively speaking. Until recently, that is. Ok, bueno, entonces vamos... Let's get Albert. Where is he? Entertaining the guests. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. When can we take him away? We shall have to wait until the guests have imbibed enough to notice only the goblet-laden trays. Don't fret, it won't be long. Ok, ¿cómo lo reconocemos? ¿Y Albert está listo para eso? Is your son ready to go? We'll have to act quickly. Yes, I've seen to everything. Where will you take him? You're better off not knowing any details. He'll be safe, I promise. But... Please, trust me. It's not the first time I've done this. I know. Thank you. Ok, ¿y cómo lo reconocemos? How will we recognize him? He's donned a panther mask. He knew you were due to come for him. Seemed rather excited, ironically. I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces. As I said, he's not terribly bright. Don't worry about that. He'll fit right in with a good number of the other mages. Geralt! ¿Qué? Let's go find him. I shall await word from you. Ok, entonces encuentra a Albert y lleva una máscara de pantera. Pues la pregunta es cuánto máscara de pantera. Ah, está... Bueno, está aquí. Se me están poniendo varias alternativas, por lo que veo. Y tengo que buscar entre esas opciones. Dudo con mucho que sea la primera. No veo que tenga máscara por acá. ¿Tiene máscara de pantera? But Vegelbud? Do I look like a pathetic buffoon and Mummy's boy to you? Well... Oh, by the gods! Yo sabía que el primero nunca iba a ser. Me quedan dos. Vamos por este de acá. Si está entreteniendo a los invitados, se me hace que debe estar por aquí cerca. Pero no veo a nadie con una máscara de pantera. No veo a nadie con una máscara, literalmente. No veo a nadie con una máscara por aquí. Este lado. And then a colossal boom. Mark my words, I'll kick him out. It's another night. Este tiene máscara de pantera. Yes. Bonita máscara. Nice mask.
El Salvador. Albert Vegelbud. No. I'm a Black Panther. Oh my, Count! Venimos de parte de tu madre, señor Pantera. Tenemos que hablar. Ah, Your mom sent us, Mr. Panther. Oh, so you are. pues ya se montaba. Me lo imaginé, simplemente. Yes. When can we leave the estate? Well, Mama said it would be best to wait until everyone's drunk. Besides, there'll be fireworks later, a jolly good distraction. Once they've begun, I shall slip away, saunter into the garden. We'll meet in the hedge maze. Be waiting for you there. Very well. But first, you absolutely must try the Fiorano Rosé. Absolutely. Hope Albert hasn't forgotten the reason for this whole get-together. You wanna wait in the garden? I saw a nice spot there earlier. Pues sí, espera en el banco con Trish Merigold. ¿Cuál banco sería este? Ah, no, es en otro lado. Pues vamos con Trish al lugar de espera, supongo yo. Aunque me hubiese gustado poder ver si podía probar las cosas, no me lo dice. Vamos a ver si puedo... ¿Trish está conmigo? Sí, Trish está conmigo. Supongo que tengo que salir, ¿no? Ok, supongo que salgo. Había alguien ahí pidiendo algo seguro, pero es que... no sé si quiero hacerlo. No estoy acá, por cierto. ¿Hay un banco por aquí o qué carajo? Ah, sí, hay un banco aquí. Pues sí, sí, claro, me apetece, sí, sobre todo si es contigo. Relieved to get that mask off, if only for a little. Great view from here, and there's even wine. It's been so long since I've been to a feast, ball, or reception. Amazingly pleasant change from the sewers of Novigrad. So, does this mean it's a good time to ask you about... Yes? About that mage we met earlier? Oh, Moritz. What do you want to know? De que lo conoce para empezar. How'd you meet? Geralt, all mages know each other. Some are well over a century old. That's plenty of time to make acquaintances. In that case, when did you meet him? At a feast, long ago. He walked up and just blatantly offered to teleport us somewhere quieter. Parece de eso. ¿Lo rechazaste? You turn him down? Is that what you think? Es lo que espero. He actually pursued me for a while afterwards. Me da la sensación de que no le caes bien. Got the impression he doesn't exactly like you. I just think he'd love to have me as his charge, rather than his leader. See, but you're the one organizing the mage's escape from Novigrad. Sometimes I have no idea how I actually managed to bring them all together. Siento que hay alguien por ahí escuchando. Guardia, es sencillo, tienes carisma, magnetismo. No tienen nadie más. No voy a decirle que tienes carisma. You're a charismatic leader. Simple as that. You really think so? Sí. Absolutely. Next thing you know, they'll be calling you Iron Marigold. Could even wear an eye patch and it'd look right. For a moment there, I thought you were being sincere. Lo digo en serio. Of course I'm being sincere. Look at me. Didn't blush a bit. Someone's coming. Is it Albert? No. No. Just some lost guest. Shh. No sé si es un invitado perdido. Must be looking for his beloved. Like in that elven tale about the frog and the lark. Inchu, inchu, biag broga. Inch by inch, little frog. Creo que está borracha. Shh. Let's go. Oh. I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did. Sooner we get out of here, the better. Oh, no. I plan to have a good look at this famous maze of theirs first. I hear the statues there are completely, entirely... Entirely what? nude. Oye, lo que veo que lo que está borracha es ella.
Chris, wait. Gerald, come Lo que in. veo es que ella está ebria del carajo. Oye, tiene las máscaras puestas. Yo estoy siguiéndola, pero como está de ebria la condenada, Gerald, come in. estoy persiguiendo, no te voy a dejar ir tan fácil. Me imagino que vamos a llegar a algún punto. Y acá. Parece una niña pequeña. Careful. Besatriz. Sí, sí la vamos a besar. ¿Por qué no? Los fuegos artificiales. Nos vamos a perder. Un besito nos Miss damos. Marigold, at last. So sorry we are forced to meet under such incredibly inopportune circumstances. You can say that again. But I'm sure we'll make up for it another time. I absolutely must show you my alchemical formulae. Anyone follow you? I don't believe so. Just in case, you two switch masks. Por si acaso We'll go intercambiamos. first. Garrett will follow right after. Saddled horses await in the stables. Good. Meet you there. Ok, entonces 15 minutos después. Algo me parece que... No sé, me parece que esto no me gusta. Esto de cambiar máscara, no sé, cuestión de vida o muerte, misión actualizada. Albert, you promised to show me your laboratory. ¿Y dónde carajo tengo que moverme? Albert, there you are, my love. Lo Here siento. you are. So, about this private showing. Under any other circumstances, I'd give you the full Monty. Oh, I'm sorry, Pues bien por él, ¿no? Están dentro de la... Albert Vagelbud. Please, step away, miss. Ability's not towards young Count. Try anything, and you will get bruised. Doubt it. Ok, vamos a ver. Oh, how long ¿Qué? are you gonna make me wait? Ok, pues es que no me puedo mover de acá, de verdad que me lo ponen difícil, pero... Ok, listo acá. Voy yo. Que me ponen en desventaja acá. Bien. Ok. Vamos a ir por uno primero. Ok. Que estás muerto, cabrón. Que... Van dos. Quedas tú, bebecito. Estaba fastidiando. Pues, ¿por dónde me voy? ¿Por acá? ¿Este sería el camino? Aparentemente. No, pues este no es. Uy, aquí hay algo. No sé qué es. Me llegué a algún manuscrito o algo así. La pregunta es cómo salgo de acá. Creo que estoy bien. Pues no. Oye, no sé cómo carajo salir de aquí. La verdad me tienen... Es un poquito coñazo. Creo que si vamos por acá. Por acá quizás. Se ve la posibilidad de salida. Aquí está. Ya salimos. Ok, y voy a ir... Bueno, me lastimaron un poquito, pero no pasa nada. Ahora me interesaría saber si tengo mis armas y dónde carajo las voy a tener, porque también tengo un par de armas guardadas, pero no es igual.
Vamos a ver acá. Oh, I began to worry. ¿Todo bien? Me surge un problemilla, ¿no? Ran into some trouble. Hunters? Will they come here? No, we've got some time. But please send someone to the garden. Needs a little tidying. I shall see to it. And you must hurry. Ok. Everything set? Yes. Got your swords back from the guard. And Ingrid gave me the coin. It's more than I expected. Stunningly more, frankly. Pues está bien. Genial, ¿a dónde vamos? Me alegro de ver si de ayuda. Vamos a hacerle... Sí. Glad I could help you collect it. You'll find a good use for it? It's finally possible, probable even, that we can get all the mages out of Novigrad. You know where to find me if you want to say goodbye. Goodbye? No quiero despedirme. What happened at the fountain? It was my fault, I know. The wine went straight to my head. I'm sorry. Triss, don't apologize. Miss Marigold. We need to go. I know. Be careful. Espero que la pueda volver a ver. Oye, me encantaría verla de nuevo. En serio, me encantaría volver a verla. No sé si se pueda ver o no. No me echen el cuento tampoco, no lo quiero saber. Pero es una de las personas que más me gustaría ver de nuevo, la verdad. Recibido, reunido con Jennifer en el escenario. Todavía nos falta eso. Aún tenemos mucho que hacer, pero chicos, yo creo que está bastante bien. Voy a dejar este video por aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así no olviden dejarme un buen like, suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y compartir. Por el día de hoy está bastante bien. Yo dejo el video por acá. Mañana continuamos con la segunda parte de Priscilla. Y pues ya veremos si alcanzamos el nivel 17. Y vamos a hacer lo de Jennifer, que nos está esperando desde hace unos cuantos capítulos. Así que dicho esto, yo me despido. Hasta el día de mañana. Nos vemos. Adiós.